Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ligia Leighton Rivera. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc del plantel Aguascalientes, México. En el día de hoy les hablaré sobre el docente desde la perspectiva del alumno, a propósito de el discurso de Adora Esvithak para TED Talks en el año 2010 y de la propia reflexión. Para iniciar diré que resulta interesante ver cómo una niña de corta edad realiza todo un análisis sobre la escuela, la niñez y las generaciones futuras. El discurso de Adora Esvithak deja entrever un estudiante que ha sentado su formación en la academia, como bien lo expresa, cambiando las rondas infantiles por las lecturas filosóficas. Esto la han llevado a construir el criterio y la certeza con la cual habla sobre el tema educativo. En este momento recuerdo un proverbio zen que dice: cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. En esta oportunidad se me ha pedido que reflexione sobre el papel del maestro en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la construcción de las nuevas generaciones desde la perspectiva del estudiante. A continuación responderé una serie de preguntas que construirán un hilo conductor con relación a este tema. Iniciemos explicando desde la perspectiva del estudiante qué es ser un buen maestro. Para Adora Esvithak, los niños esperan que un buen maestro sea aquel que apoya las ideas de sus estudiantes. Los niños están llenos de ideas inspiradoras y pensamientos esperanzadores. Piensan en todas las posibilidades. Un buen maestro debería ser aquel que potencie esas ideas y pensamientos desde sus experiencias en el aula. Los maestros que alimentan la imaginación de los estudiantes y confían en la habilidad de ellos será un buen maestro, aquel que les ayude a ser líderes exitosos y que promuevan el cambio en el futuro cercano. En Colombia, pocas veces el estudiante se expresa sobre qué tipo de maestro esperaría. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido un instrumento muy estructurado para conocer la opinión del estudiantado sobre sus maestros. En Colombia, los maestros presentan periódicamente la evaluación diagnóstico formativa para poder ascender y mejorar sus ingresos salariales. Dicha evaluación está compuesta por la presentación de una microclase que debe durar 50 minutos, junto con una reflexión pedagógica y la planeación correspondiente a su clase. Además, los estudiantes deben contestar una encuesta que le permite al Ministerio de Educación conocer cómo califican los estudiantes a sus maestros y qué opinan de ellos. Además de ello, los rectores o directores de las instituciones también aplican una evaluación anual al docente, la cual debe ser sobrepasada con más del 80% sobre 100 para significar que usted es un buen maestro. Para el Ministerio de Educación Nacional, la evaluación de carácter diagnóstico formativo consiste en un proceso de reflexión e indagación orientado a identificar en su conjunto las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los docentes, de los directivos sindicales, los docentes tutores y los orientadores, con el objetivo de incidir positivamente en la transformación de su práctica educativa pedagógica, directiva y o sindical, su mejoramiento continuo, sus condiciones y favorecer los avances en los procesos pedagógicos y educativos en el establecimiento educativo. En mi caso, soy docente de adolescentes y para ellos considero que un buen maestro sería quien los escucha, quien los apoya, quien apoya sus ideas e iniciativas para potenciar sus habilidades, quien les ayuda a encontrar estrategias para mejorar sus procesos de aprendizaje. Efectivamente, la experiencia me ha demostrado que para ellos un buen maestro les ayuda a resolver sus conflictos mediante el diálogo y el ajuste de criterios. Ahora, ¿cómo clasifican a los maestros sus propios estudiantes? A partir del video podría pensarse que existen los maestros tradicionalistas o anacrónicos, los cuales siguen educando con estrategias muy anquilosadas que no permiten al niño expandir sus ideas, motivar el aprendizaje y por supuesto no permite el liderazgo de la innovación en el aula de clase. Estos maestros muestran una actitud restrictiva
para sus alumnos. De otra parte, tenemos los maestros actuales, muy vanguardistas, los cuales apoyan a sus estudiantes en sus ideas, dejándolos ser líderes y tener éxito a partir de ese liderazgo. Estos maestros incluyen en las experiencias educativas la valoración de la propuesta de sus estudiantes, sus intereses y su sabiduría innata. También hacen uso de la tecnología. Han aprendido a aprender del estudiante y a partir de un aprendizaje recíproco en el aula de clase llevan a un mejoramiento de la calidad educativa. Este maestro es el maestro que necesita la formación actual para enfrentar los retos del futuro. Ahora podríamos hablar de qué solicita el alumno a su maestro para considerarlo excelente. Bien, los niños aprenden de los adultos y los adultos deberían aprender de los niños. Los estudiantes piden que el maestro confíe en el estudiante y en su sabiduría innata. El estudiante también alude que necesita un maestro que cree oportunidades para el estudiante en el aula de clase, para que puedan crecer en sus ideas y en sus aprendizajes, para sorprender con sus iniciativas. El maestro debe tener mayores expectativas de los niños y de sus estudiantes. Un maestro que sea innovador y motivador es necesidad del estudiantado. Por ellos debería de incluirse la tecnología en el aula de clase para aprender a aprender mediante el uso tecnológico y la interacción en la web. Bien, ahora hablemos si realmente se da atención a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Actualmente, las entidades gubernamentales de direccionamiento estratégico, en el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación, proponen una serie de lineamientos, estándares, currículos y directrices pedagógicas y didácticas como guía para las instituciones educativas y los maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo precisamente a las posibles necesidades de aprendizaje a nivel nacional. Se han creado diferentes programas que buscan atender las necesidades de niños y adolescentes en los diferentes niveles y las diferentes regiones. Además, se han venido desarrollando algunos talleres de capacitación y actualización docente, aunque se ha considerado que son muy escasos para generar impacto en las aulas de clase. Si se habla de atender las necesidades y expectativas de los estudiantes, diría que es una labor casi que individual, pero además relativa. Individual, dado que cada maestro atiende de forma personalizada en el aula de clase los retos que le propone su grupo de estudiantes. Esta labor se relaciona directamente con el nivel de compromiso del maestro frente a su propósito de enseñanza y de llevar procesos de formación. De otro modo, puede ser relativa, ya que considero que las condiciones institucionales pueden permitirle o no al maestro la atención a dichas necesidades y expectativas. En Colombia podemos tener que en la zona urbana como en la rural, los niños tienen muchas ideas y deseos de ser exitosos. Sin embargo, las condiciones diferentes de cada institución y de cada zona hace de ellos una realidad que limita la labor del docente y la posibilidad para el estudiante. No obstante, este factor o estos factores podrían ser irrelevantes cuando existe el deseo de ser líder y de alcanzar el éxito. Finalmente, podría decir que desde la mirada del alumno, un excelente maestro sería aquel que valora de forma positiva las capacidades de sus estudiantes, teniendo en cuenta sus ideas, expectativas y necesidades. Un maestro dinámico que encuentre nuevos métodos y estrategias para el desarrollo de sus clases en conjunto con el estudiante. El maestro que optimiza los recursos que tiene a su disposición para convertirlos en herramientas que apoyen su labor y no temen recorrer más de un camino para llegar a una buena idea. Un buen maestro interactúa e intercambia conocimientos y experiencias innovadoras con sus estudiantes y con sus demás colegas. El maestro ideal para el alumno es aquel que es sensible a las necesidades y expectativas de sus estudiantes para dejarlos ejercer su liderazgo y llevarlos hacia el camino del éxito.
Gracias por haber compartido este espacio de reflexión. Recuerden que el buen maestro no es aquel que pesca para el estudiante, sino aquel que enseña a pescar. Si ustedes desean ampliar la información sobre los procesos llevados en Colombia, pueden visitar en la página web Colombia Aprende y allá encontrarán un poco más ampliada esta información. Además, también pueden continuar viendo todos los Tech Talks que son muy interesantes para nuestra labor como maestros.